Ya, ahora sí, ya está ya. Ya. Muy buenas noches, colegas. Vamos a continuar con las presentaciones que estamos realizando sobre temas de investigación. El tema que nos toca el día de hoy es la redacción de un artículo científico para su publicación en revistas indexadas. El propósito de esta presentación era motivarlos un poco para que vayamos pensando que nuestro trabajo de investigación tiene que concluir en un artículo para ser publicado en una revista científica. Recuerden eso, por favor, muy bien. El concepto de ciencia tiene que ver con dar a conocer el resultado de tu investigación y solamente se puede dar a conocer mediante revistas científicas y que obviamente tengan niveles o valores de calificación o indexación. Entonces, el propósito sería pensar siempre en publicarlo a nivel de base de datos LatinDex, Cielo, Redalig, Dialnet, o lo ideal sería siempre publicar a nivel de una base de datos que es Scopus. Vamos a recordar algunos conceptos teóricos que de todas maneras todos conocemos, todos manejamos. Cuando hablamos de un artículo científico estamos pensando en un informe escrito y que es publicado en una revista científica. El propósito de la publicación es dar a conocer los resultados de tu investigación, obviamente viendo seguido el orden y el rigor metodológico en este proceso, ¿no? La idea, como les decía, es dar a conocer los resultados de tu investigación a la comunidad científica. Debemos de siempre pensar que cuando quieres dar a conocer tus resultados, tiene dos propósitos. Un propósito es que esta experiencia que tú acabas de realizar sea replicada en otras esferas o en otros lugares del planeta, ¿no? La idea es que tu experiencia investigativa sea reproducida. Dos, los resultados quieres darlos a conocer, quieres que la comunidad científica se entere, haga el debate, haga la discusión y forme parte, obviamente, del conocimiento científico, que es lo que pretendemos, ¿no? Hay algunas características en el proceso de redacción que ya hemos ido viendo en la parte de resultados y de discusión, pero siempre hay que recordar, hay un estilo de redacción en la parte científica. El estilo de redacción en la parte científica tiene que tener cierta claridad, tiene que ser breve, tiene que ser directo, tiene que ser conciso, porque es una publicación que va a ser leída, pues probablemente en un espacio científico donde no hay mucho que ocupar. Una revista generalmente nos exige unas 2.000, 2.500 palabras, 3.000 palabras, y no es mucho para dar a conocer en este caso el informe de tu investigación. Siempre hay que pensar que cada revista va a presentar sus propios parámetros de calificación o parámetros de presentación. Hemos estado viendo, por ejemplo, que hay estilos de redacción y según lo que también nos sugiere la revista, tenemos que nosotros hacer la presentación. Un concepto que también hay que manejar en cualquier presentación es que hay que evitar la redundancia y la repetición de la información. Y piensen que siempre todas las revistas indexadas son arbitradas. Significa que hay evaluadores, estos evaluadores les llamamos también pares, les llamamos árbitros, se encargan de evaluar el contenido y el rigor metodológico de tu investigación. Generalmente las publicaciones cuando nosotros mandamos a las revistas son envíos anónimos. Estos envíos anónimos permiten obviamente que sea evaluado pues sin ningún sesgo por parte del evaluador, ¿no? Hay algunas características que hay que seguir en el proceso de redacción, pensando siempre, ¿no?, que es un informe científico. Este informe científico se refiere básicamente a una situación problemática que le hemos caracterizado, le hemos identificado. Acuérdense que la presentación de los resultados, que debemos de siempre tenerlos con el rigor de la validez y la confiabilidad, que son dos exigencias que siempre se van a presentar en el momento de que nosotros demos nuestro informe de investigación. Yo les voy a plantear una metodología que de repente les puede servir. Piensen siempre que hay otras posibilidades, otras opciones. Las que les presento a continuación es una opción, es una posibilidad, es un estilo que podría servirles.
La primera parte o el primer momento que podrías tú trabajar para la redacción de un artículo científico es primero la elaboración de un manuscrito. En este caso, un manuscrito que le podríamos llamar manuscrito madre, manuscrito primario, sobre el cual tú tienes que desarrollar todo, en este caso los contenidos que se te exigen, ¿no? Como por ejemplo la introducción, el resumen, la parte de materiales y métodos, los resultados, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Una vez que elabores tu manuscrito, una sugerencia es recién ponerte a buscar la revista donde tú quisieras presentar este trabajo de investigación. Piensen siempre que las revistas tienen diferentes rigores y diferentes estándares de evaluación o de calidad, vamos a decir. Entonces, uno también tiene que pensar dónde es que quisiera uno hacer su publicación. Una vez que decides por la revista, hay que adaptar el manuscrito a los lineamientos de la revista. Pero si te das cuenta, tienes un artículo madre y después de que has elegido la revista, tienes ahí un artículo adaptado a la revista o a las exigencias de la revista donde tú quieres hacer la publicación. Algunas exigencias que van a ser de denominador común en todas las revistas es que tu publicación o la redacción de tu artículo tiene que ser preciso, claro, objetivo, breve, simple y concreto. Tiene que ser en este caso ligero para la lectura y en este caso muy atractivo para que las personas que en este caso lean pues tengan la posibilidad de hacer la referencia de tu artículo. Algunas características sobre la precisión, básicamente lo que buscamos es que sea conciso, exacto en el lenguaje, que haya el menor número de palabras en la redacción y que comuniquen los contenidos de tu investigación. Al decir que sea claro, debe de describirse de manera que se pueda leer y comprender rápidamente. Cuando decimos que debe de ser objetivo, no hacer valoraciones emocionales del trabajo de investigación o de los otros que de repente tú estás citando en tu investigación. Que el contenido de los elementos que componen el artículo científico debe de ser breve. Usar la capacidad de síntesis de información para que ocupes el menor espacio posible. Es decir, son características que nos exigen, nos permiten, o en todo caso, las revistas nos dan como lineamientos para el momento de hacer la publicación en este caso en su revista, ¿no? Hay algunos aspectos que debemos de controlar en el momento de hacer la redacción y que de repente pues vamos a lograr siempre y cuando hagamos ensayo y error, practiquemos un poco, ¿no? Un concepto que siempre vamos a exigir es la sintaxis, que acuérdense es la forma ordenada o estructurada de los elementos de una oración, que tengan sentido y que tengan coherencia, ¿no? Que lo que vas a comunicar tenga una lógica en el discurso. El uso de los términos o de las palabras que deberías de utilizar deben de ser de un rigor científico, porque considera que de todas maneras quienes van a leer esta investigación o esta publicación es personas que están comprometidas o imbuidas en la materia que tú estás publicando, ¿no? La ortografía, el uso de las tildes, de las mayúsculas es importante, más aún es una parte de la presentación, en este caso del artículo, para que sea considerado para su publicación, ¿no? Esta es la estructura que nosotros manejamos, es una estructura que todos conocemos, debemos de presentar el título, ¿no? El resumen, la introducción, la parte metodológica, los resultados, la discusión, las conclusiones, el agradecimiento y las referencias bibliográficas. Yo podría de alguna manera un poquito remarcar que la parte más importante para la experiencia de reproducción de tu investigación es la parte metodológica. Consideren que en la parte metodológica tú estás explicando la forma como has realizado tu investigación. Entonces es importante que comuniques y des a conocer la forma como tú has desarrollado los pasos que has seguido, el instrumento que has utilizado, en la población en la cual has trabajado, ¿no? Las fórmulas muestrales o de repente la muestra o la forma como has seleccionado las unidades de análisis
es la parte más importante para entender un poco la fórmula de tu proceso investigativo, ¿no? Otro elemento importante en la estructura de un artículo científico, como ya hemos visto, es la parte de los resultados y la discusión, que es lo que a las finales queda como parte del conocimiento científico. Y lo demás lo vamos a ir desarrollando paulatinamente. Una sugerencia para poder desarrollar en el orden de redacción de un artículo científico es justamente partir sobre la fórmula, partir sobre la receta, es decir, sobre todos los elementos del artículo, lo que se le sugiere siempre es comenzar por la parte de materiales y métodos. 2, continuar con la parte de resultados. Una vez que tienes los resultados de tu investigación, tienes que hacer la discusión. Acuérdense que eso también ya lo habíamos observado, ya lo habíamos visto. Y finalizas esta primera parte con las conclusiones. Una vez que tengas la forma como lo has hecho, lo que has obtenido, el análisis crítico que has tenido sobre los resultados y las conclusiones a las cuales has llegado, recién podríamos pensar en hacer la parte introductoria, la parte del resumen, la parte del título y a las finales el agradecimiento y las referencias que utilizando gestores de referencia, pues eso ya sale en la parte final, ¿no? Entonces, miren acá, al lado derecho también tienen otro orden, pero a las finales siempre se tiene que partir sobre la parte metodológica, es una recomendación, luego vienen los resultados, contrastándolo con el lado izquierdo, el orden podría ser después la parte del resumen, luego la parte de introducción, discusión, conclusiones, y si se dan cuenta siempre el título va al final, ¿no? Tiene algunas características que la vamos a desarrollar para que ustedes vean en qué consiste pues, la redacción de esta parte final, ¿no? Hay diferentes estrategias para la redacción del texto. Algo habíamos desarrollado en la parte teórica, pero acá vamos a un poquito ver en forma, vamos a decir así, ordenada, la secuencia. Es una sugerencia también que ustedes pueden desarrollar sobre la estrategia de redacción, al menos en la parte de resultados y en la parte de discusión, y en la parte de la introducción, que es donde más vamos a utilizar nuestras palabras, haciendo citas y haciendo, en este caso, referencias a otros autores. En la primera sesión, una sugerencia es elaborar una lista de todas las ideas y anotaciones o información de referencias y hechos relacionados al tema que tú estás tratando, ¿no? Luego, prepara un bosque de estructura, ¿no? Este bosque de estructura como una especie, un esqueleto de los conceptos o de las ideas que pretendes desarrollar. En la segunda sesión, ¿no? Empieza a transformar esas frases en oraciones y van a empezar a surgir oraciones cortas. En la tercera sesión del proceso de trabajo que vas a desarrollar es identificar y agrupar las frases que pertenecen a cada una, vamos a decir así, a cada uno de los elementos que podrías ya empezar a tener párrafos cortos, ¿no? Se sugiere que al ensamblar las frases, tener en cuenta que el lenguaje científico debe de primar siempre. Un párrafo empieza con una frase en resumen o una frase principal, acuérdense en la parte de resumen, que era la forma como iniciábamos, ¿no? Y después empiezas a desarrollar los temas secundarios, ¿no? Siempre comenzar con la idea principal y después continuar con las ideas secundarias. Una vez que ya tienes, vamos a decir ya prácticamente un texto desarrollado o textos cortos desarrollados, pues empezamos a organizarlos en textos cada vez más amplios, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, partiendo de palabras, de ideas generales, y de repente desarrollando los conceptos de esas ideas, formando oraciones, luego párrafos cortos y extendiéndolos a párrafos largos, ya tienes la redacción de tus contenidos, tanto en la parte de resumen, en la parte de discusión y en la parte de introducción, que es donde más vamos a desarrollar esta metodología. Entonces, una sugerencia también en el momento de la redacción del texto es que debe de tener una fluidez, debe ser directo y debe de tener un orden lógico. Para poder lograr, digamos, la fluidez, que sea directo y el orden lógico, utilizamos una técnica que es la iteración. Ya les había comentado también sobre este concepto, ¿no? Es repetir y
obviamente en forma reiterativa, el párrafo que acabas de redactar y ver si realmente cumple con estos tres requisitos, ¿no? La fluidez, que sea directo y que tenga un orden lógico. Hasta que no estés satisfecho con la redacción vamos a decir, de este párrafo, pues no te detienes, ¿no? En este caso sigues leyendo, sigues en este caso repasando los contenidos, tratando de buscar que los contenidos cumplan con estas tres condiciones. Una recomendación es que el que redacte el artículo tiene que presentarlo de repente a los compañeros con los que ha trabajado la investigación para que de alguna manera complementen justamente estas tres condiciones, ¿no? Tiene que ser pues una lectura crítica que permita que el párrafo o los fragmentos o las finales todo el artículo tenga estas tres características. Si bien es cierto, el título es lo que vamos a terminar o a las finales escribir al final, pero tiene que tener ciertos requisitos o ciertas condiciones. En la mayoría de las revistas nos van a pedir una cantidad mínima de palabras. Generalmente, pues fluctúa entre las 12, 16 palabras, ¿no? Pero tiene ciertas condiciones el que sea una cantidad mínima de palabras. La característica, ¿cuál es? Primero, ¿no? Que el título venda, ¿no? Que el título sea atractivo, que llame la atención, que busque que el lector, obviamente, a primera vista, vamos a decir, se enamore de la idea o del producto de tu investigación, ¿no? Entonces vamos a decir, exigir algunas condiciones en el momento de la presentación de este título, ¿no? Hay algunas características al momento de redactar el título. Una de ellas, por ejemplo, es que sea abierto y otra de ellas que sea inducido, ¿no? Cuando decimos que sea abierto o indicativo, es, por ejemplo, poner el título, pero sobre la característica más importante, ¿no? Si nosotros estamos buscando, por ejemplo, la presencia de casos nuevos de una enfermedad como la del COVID-19 que ahorita se está dando, entonces podríamos poner, pues, incidencia de casos nuevos registrados, ¿no? La forma informativa es de esta manera, ¿no? Es un poco más explícita, ¿no? Es un poco hasta cierto punto redundante, pero podría llamar la atención. Eso ya va a depender en este caso del estilo de redacción que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alta incidencia, ¿no? De los casos de COVID-19 en la ciudad del Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces, dos modalidades de presentar un artículo o un título de un artículo de investigación. Hay algunas recomendaciones con respecto a la presentación del título. Por ejemplo, hay que evitar la utilización de estos términos. Investigación sobre, a pesar de que van a encontrar ustedes artículos que comiencen con esta palabra, pero lo que se sugiere es evitar el uso de estas palabritas, investigación, estudio, porque ya de por sí, si sabes que es una publicación científica, es producto de una investigación. Igual, poner estudios sobre, si ya sabes que es una investigación científica producto de un rigor metodológico, sabes que es un estudio, entonces ya es redundante decir que es un estudio, ¿no? Entonces, evitar el uso de algunos términos que de repente podrían ser redundantes en la presentación del título, ¿no? Evitar también términos que no sean comunes a algunas áreas geográficas o abreviaturas, símbolos, ¿no? Evitar la jerga especializada, que considera también que tiene que ser directo, claro, preciso, y a veces pues el uso de algún término especializado podría evitar pues la lectura de las personas que tú quisieras que lean tu publicación, ¿no? No se utilizan abreviaturas, por ejemplo, ¿no? Poner casos de COVID-19 en salud. Salud de repente es acá en el Perú, pero salud de repente no va a tener la misma definición de un sistema nacional de seguro social en otras regiones, ¿no? De repente Colombia, en Ecuador, en Argentina. Entonces hay que evitar el uso de abreviaturas, ¿no? Se sugiere escoger las palabras con sumo cuidado, ¿no? En el momento de hacer la redacción, ¿no?
y lo más importante siempre en el título, ¿no? Verificar la sintaxis de la redacción, que tenga un orden, que tenga una secuencia y que respete el orden gramatical en la redacción de una oración, ¿no? Esto también es importante al momento de la presentación de tu artículo, la decisión sobre los autores. Acuérdense que en las publicaciones en revistas en general no hay una directriz exacta sobre la forma como deben de ir el orden de las personas que han participado en la investigación. Una sugerencia es básicamente utilizar algunas, vamos a decir, algunas experiencias, como por ejemplo, ¿no? ¿Quién ha sido el que ha participado o se ha involucrado más en la investigación? Podría ser el que va al primero en una publicación. Definitivamente ir en el orden, vamos a decir, ser el primero en orden de aparición en los autores es importantísimo, ¿no? Porque es al primero que van a hacer referencia, ¿no? Otra modalidad es, por ejemplo, si todos han participado bajo, vamos a decir así, en la misma proporción, pueden ponerse de acuerdo y utilizar el orden alfabético, ¿no? O finalmente, pues, decidir entre los investigadores quién es el que va a ir al primero para poder, obviamente, hacer la publicación. Con respecto a la autoría, acuérdense, el primero es literalmente el que ha participado más, el que ha concebido la idea, el que ha planificado más. El segundo, el tercero, obviamente pueden ir en diferentes órdenes los colaboradores, ¿no? De la investigación, ¿no? Como por ejemplo alguien que haya participado en la parte estadística puede ir con el número 2 o el número 3. Un concepto importantísimo en el orden de la autoría es el autor que va al final. Generalmente se le pone a la persona que tiene mayor experiencia en publicación de artículos en revistas indexadas. Es el que generalmente pues hace la revisión final del artículo, ¿no? Se le llama investigador senior, ¿no? Y en este caso es el que tiene mayor experiencia en la publicación, y eso es lo que se reconoce en las revistas, ¿no? Entonces, el orden, si se van a dar cuenta, es importante ser el primero, pero también ser el último no deja de ser menos importante. Los autores, acuérdense, debe decidirse el orden en función a la contribución en el trabajo, en función a la obtención de los datos, en su interpretación. También tiene que estar en función a cómo han participado en el momento de la redacción del artículo o en el proceso de revisión. Y también va a estar en función a la aprobación de la versión final del trabajo para ser publicado. Entonces, todas las personas, vamos a decir así, los investigadores que participen en cualquiera de estos 4 puntos, pues están incluidos en la relación de autores en la publicación de una revista, ¿no? Como les decía, no hay un orden de aparición, no hay una regla clara para ver quién va primero y quién va después, pero algunas recomendaciones ya las hemos mencionado. A las finales, pero por lo que podría primar es el acuerdo que deben de tomar los autores, ¿no? ¿Quién va a ir encabezando la lista de autores en el artículo, ¿no? Una forma también, como les decía, es el orden alfabético, y en este caso, pues, es decisión de los que participan en la investigación quién va a ser el primero y quién va a ser el último, ¿no? Dentro de los 4 autores o 5 autores o todos los autores que participen en la investigación, hay que decidir quién es el autor corresponsal. Generalmente el autor corresponsal es el primero, ¿no? Que es a quien va a ir dirigida de repente las citas bibliográficas. Pero es importante que al comité editorial de la revista se designe al autor que primero va a tener comunicación con el comité y segundo se asigne a este autor corresponsal, porque al final de la revista o del artículo va a ir su correo electrónico, ¿no? Que es probablemente el autor que va a ser consultado por todos los que lean el artículo y que quisieran conocer un poco más sobre la investigación realizada. Entonces, generalmente el que realiza la mayor parte de la investigación es el primero. Entonces, generalmente es el autor, llamado así, autor corresponsal, ¿no?
Eh, para, para el resumen y las palabras clave, también hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Acuérdense, en el resumen se puede contemplar los siguientes contenidos. El primer contenido que siempre se plantea, que es una frase, tiene que ver con la caracterización de la situación problemática. La segunda frase tiene que ver con los objetivos de la investigación o el objetivo general de la investigación. La tercera frase o el tercer elemento que se debe evaluar es la parte metodológica. El cuarto elemento en el resumen que se evalúa es la parte de los resultados. Y el último elemento es la parte de la conclusión más importante que se ha llegado en la investigación. Entonces, el resumen debe de contemplar por lo menos esos 5 elementos, ¿no? Pero en la mayoría de las revistas nos vamos a dar cuenta que lo que nos exigen son objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusión. Pero siempre el resumen va, vamos a decir, acompañada de las palabras clave. Hay una serie de descriptores en los sistemas de publicación de revistas. Por ejemplo, yo les he puesto los descriptores en ciencias de la salud, que es así la definición que están viendo ahí, con el nombre de DES. Pero hay otros descriptores en las diferentes áreas o en las diferentes especialidades que ustedes manejan, ¿no? Ahora, hay algunas exigencias sobre la cantidad de palabras que se debe de presentar en un resumen. Generalmente fluctúa en un promedio de 150, 200, hasta 250 palabras. Consideren que ahí justamente vamos a observar y el autor va a expresar su capacidad de síntesis y de resumen para la presentación de sus resultados, ¿no? La redacción, cuando es en el resumen, es en tiempo pasado, no debe de citarse referencias, no hay referencias bibliográficas, todo el contenido pertenece al autor o a los autores que están presentando la investigación, debe ser claro, debe ser accesible, debe ser fácil, ¿no? Y consideren que el resumen es la parte más visible y accesible de las publicaciones, ¿no? Más aún se van a dar cuenta muchas veces que hay artículos que el acceso es mediante pago, ¿no? Quieres el artículo, tienes que pagar. Pero lo que sí te publican y de repente te lo dan y te lo presentan es el resumen. Entonces consideren que es la parte más visible y la parte más accesible en todo proceso de publicación, ¿no? Eh, Les decía, el resumen contiene, debe de contemplar lo que es la descripción de la situación problemática, el objetivo general, la parte metodológica, la parte de resultados y la parte de conclusiones. Consideren que todos estos contenidos los tienes que desarrollar no más de 150, 200 o en algunos casos hasta 250 palabras. Si ustedes magnifican la cantidad de palabras, pues no es ni un tercio de un párrafo de una hoja A4, ¿no? Entonces hay que tener bastante consideración o bastante capacidad de síntesis al momento de redactar un resumen de un artículo de investigación. Las palabras clave se sugiere que sean en número de 4 o 6 palabras, pero que describan las características de tu investigación. Pero considera que en todas las revistas o en todas las áreas de las ciencias, ciencias de humanidades, ingenierías o en ciencias de la salud, ya hay portales o páginas donde se utilizan descriptores dentro de la especialidad. Yo les he presentado los descriptores de ciencias de la salud, que en este caso tiene las siglas DESC, y ahí es donde nosotros consultamos las palabras que necesitamos de repente utilizar para que nuestro artículo sea, tenga mayor impacto o mayor cobertura y obviamente sea citado con mayor frecuencia, ¿no? Acuérdense que las palabras clave es la forma como los demás autores que están buscando artículos de referencia van a encontrar tu investigación, ¿no? Una recomendación es que debe incluir términos generales, pero también a su vez específicos que permitan categorizar apropiadamente el trabajo que acabas de realizar, ¿no? En la introducción, acuérdense, debemos de tratar de explicar básicamente y caracterizar la situación problemática y generalmente termina en la presentación de un objetivo, del objetivo de tu investigación, tiene ciertas condiciones, es un poquito en forma resumida, en forma breve, hablar sobre el estado del arte, el conocimiento del tema que tú estás desarrollando. Pero si te das cuenta, es hablar sobre el problema de investigación, ¿no?
Hay que cumplir con las características de la redacción científica, que debe de ser claro, debe ser preciso, breve, corto, ¿no? Directo, que permita obviamente una lectura rápida al investigador, ¿no? Como les decía, la introducción es el estado de arte del conocimiento que estás desarrollando, una sugerencia que les puede servir para que ustedes desarrollen vuestra introducción es que se responda a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué y para qué se ha hecho la investigación? ¿Qué interés se tiene en el contexto científico? O los principales trabajos sobre el tema, ¿no? Acuérdense siempre utilizando de alguna manera las experiencias pasadas, las experiencias actuales y en algunos casos las perspectivas sobre la situación problemática que tú estás desarrollando, ¿no? Eh, Algunas características que siempre hay que utilizar, una advertencia que siempre hay que tener en consideración, es que los árbitros, las personas que van a literalmente leer tu artículo, se van a fijar mucho en la parte de introducción, ¿no? Porque ellos son los que están al día con el conocimiento, con la información del tema que tú estás desarrollando, entonces les va a interesar encontrar temas o artículos o referencias relacionados al problema que tú estás planteando y estás desarrollando en tu investigación, en este caso en la publicación, ¿no? Entonces, una sugerencia a las finales, piensa que la parte introductoria es una revisión crítica de la literatura que en la actualidad se está desarrollando y que tú estás utilizando como un marco de referencia para plantear lo que viene a continuación, que es la parte de materiales y métodos. En la parte de materiales y métodos, acuérdense, es una descripción de los procedimientos, el cómo y con qué has realizado tu investigación. Para nosotros podría ser de otra manera así entenderlo, ¿no? Es la fórmula, ¿no? Es la receta con la cual tú has trabajado y has logrado tus resultados de investigación. Debe de ser la parte más clara, la parte más explícita en el momento de la redacción de tu artículo, que piensa que la mayoría de los investigadores que quieren reproducir las experiencias, lo primero que van a querer y van a buscar en tu artículo es la parte de materiales y métodos, ¿no? Quieren saber, vamos a querer enterarnos de cómo y con qué has hecho tu investigación, es decir, cómo has obtenido los resultados, ¿no? Y ver si son confiables, ¿no? Para poder obviamente reproducirlos en otros ámbitos, ¿no? La parte de materiales, acuérdense, son las técnicas, se refiere a con qué se hizo la investigación, y la parte de los métodos, podríamos decir, se refiere a cómo se hizo, ¿no? Tu investigación. Pero si te das a dar cuenta, tiene el propósito de que si tú eres explícito al colocar la parte de materiales y métodos, lo que quieres es que esta investigación también sea replicada. Entonces, cuando los pares o los árbitros evalúen tu artículo, lo primero que van a ver es si tu fórmula o tu receta funciona, ¿no? Es decir, van a ver, teóricamente por lo menos, leyendo la parte de materiales y métodos, ver si lo que estás presentando como resultados, pues, sigue un orden o una receta preestablecida que la experiencia de los árbitros les va a permitir determinar si es verídico o si es, en este caso, pues, un exceso o un sesgo que has cometido, ¿no? Entonces, una manera, por ejemplo, de presentar los materiales y métodos es hablar un poquito del diseño de la investigación, ¿no? Hablar un poquito de la muestra, generalmente siempre la localización, la ubicación o el lugar donde has realizado la investigación. Eh, ya vas explicando ciertas restricciones o limitaciones que has podido encontrar en tu investigación, los métodos, las técnicas y los procedimientos, pero en los procedimientos hay que tratar de ser explícito, tratar de explicar los pasos que has desarrollado para poder obviamente obtener los datos, ¿no? En este caso, que es con lo que vas a procesar los resultados. En un experimento lo que se sugiere, por ejemplo, es de frente colocar cuáles son los materiales, los suministros, los aparatos, los instrumentos, las herramientas que has utilizado, porque el que quiere experimentar quiere saber y quiere ver con qué literalmente has obtenido los resultados, qué materiales, qué suministros o qué aparatos has utilizado en el proceso de experimentación, ¿no? Entonces, consideren que para los que revisan el artículo, esta parte es importantísima, es la parte que van a evaluar y probablemente la primera parte que se van a fijar, ¿no?
para ver si la experiencia o la fórmula es reproducible por lo menos en la teoría, ¿no? Entonces el árbitro va a observar probablemente en primera instancia la parte de materiales y métodos, ¿no? Hemos hablado un poco sobre lo que eran los resultados, ¿no? Eran los hallazgos del autor, acuérdense, teníamos que hacer una descripción de las observaciones realizadas, ¿no? Es un paso previo a la redacción de, en este caso, de la discusión y obviamente de las palabras clave que también van a ser obtenidas a partir de este componente, ¿no? Que es la parte de resultados. Acuérdate que los resultados expresan básicamente lo que tú has obtenido en tu investigación, ¿no? Te apoyas en texto, te apoyas en gráficos y te apoyas en tablas que literalmente lo que van a hacer es expresar los datos de tu investigación, ¿no? Acuérdense, el uso de tablas son números exactos. El uso de las gráficas generalmente es cuando hay proyecciones, cuando hay tendencias, que en este caso son algunas recomendaciones para poder explicar tus resultados. También hemos hablado de esta característica. Acuérdense que la presentación de una tabla tiene que tener un título, tiene que tener una presentación que va con este rigor, el número de líneas horizontales, no van líneas verticales, y al pie de la tabla puede haber una especie de nota aclaratoria sobre algunas fórmulas estadísticas o los valores estadísticos como el valor P, que de repente el valor de significancia que hayas obtenido en algún cruce de variables, ¿no? Acuérdense que el uso de figuras es básicamente para explicar tendencias, ¿no? Acuérdense, una gráfica va a explicar mucho mejor las tendencias como las que estamos observando ahorita en los casos reportados de COVID-19, ¿no? Acuérdense que tiene ciertas características el uso de una gráfica, utilizar diferentes tipos de líneas. Ustedes han visto, por ejemplo, en las presentaciones sobre los casos reportados de COVID en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, y han visto que para identificar a los países se utilizan diferentes colores, ¿no? Y eso de alguna manera nos permite diferenciar y mostrar los resultados en una forma gráfica que es mucho más explícita, ¿no? Con tendencias para ver si está aumentando, si está disminuyendo o ha llegado al pico de su en este caso, casuística, ¿no? Tiene también su presentación, acuérdense, generalmente las presentaciones que utilizamos nos amparamos un poquito en la experiencia que nos sugiere la redacción APA. Esta es justamente una figura que es rescatada de esa presentación y nos dan las características, ¿no? Debe haber el número de la figura, una nota aclaratoria o explicativa de los contenidos de la gráfica o la figura que estás utilizando, ¿no? Cuando vamos a utilizar gráficos, hay que evitar el uso de marcos, hay que evitar el uso de fondos. No es la presentación de un arte, tiene que haber ahí la presentación directa, clara de los datos que quisieras tú mostrar y que quieres que sea explícita en la presentación de un gráfico, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones que se hacen en el momento de la presentación de las tablas o las figuras. El encabezado de una tabla y la leyenda de una figura deben contener solo información esencial. Tiene que ser claro, directo, ¿no? La explicación detallada de los comportamientos representados, generalmente en una figura, debe fijarse para el texto, ¿no? En este caso, en el texto que está redactando dentro de los resultados, ¿no? Finalmente, acuérdense que los resultados dan respuesta al objetivo de investigación. Usamos verbos en pasado. El estilo debe de ser específico y debe de ser claro, ¿no? En el caso de la estructura de los resultados, acuérdense que habíamos mencionado que recurrimos a lo que es el texto, al uso de tablas y al uso de figuras, pero que literalmente estos datos están hablando sobre las variables de investigación que estás presentando, ¿no? Y finalmente hay una parte importantísima en la redacción de un artículo que habíamos mencionado también, que es la parte de la discusión. Esta parte de la discusión es un poco más analítica, es un poco más crítica,
sobre los contenidos de los resultados y la comparación o la contrastación con experiencias de investigación similares a las tuyas, ¿no? En este caso también tenía su estructura que hemos desarrollado en una explicación anterior, ¿no? Recuerda que en este caso hay que hacer un comentario breve, que es con lo que se inicia en el momento de la redacción de la discusión, un comentario breve de los resultados, ¿no? Y hay que empezar a hacer una interpretación de los mismos. Es acá donde el autor tiene que poner pues un poco más de rienda suelta a su experiencia, a su conocimiento, porque va a contrastarlo con otros conocimientos o con otras investigaciones, ¿no? Muchas de ellas que van a estar de acuerdo y muchas de ellas que probablemente van a negar los resultados de tu investigación, ¿no? Como decíamos, es una contrastación con trabajos de investigación que previamente se han reportado, con los cuales tú haces la contrastación. Acuérdense que hay algunas características que habíamos mencionado, que la discusión debe de ser descriptiva, ¿no? No necesitas utilizar muchos datos estadísticos, muchos números, es más analítica, es más descriptiva al momento de su redacción, ¿no? Y finalmente, la parte de la redacción de las conclusiones es literalmente el resumen, es la síntesis, es el producto final de tu investigación, es la conclusión a la cual se arriba haciendo la prueba de la hipótesis de investigación para ver si ha habido una verdad o una falsedad. Pero también acuérdense que la redacción de las conclusiones es también descriptiva, es literal. No utilizamos generalmente números, no utilizamos estadística. En este caso es una inferencia de los resultados de tu investigación, ¿no? Algunas características tiene que estar soportada en función a los resultados que ya lo has presentado y que ya has discutido, ¿no? Otra característica, no debe de haber ambigüedad y obviamente tiene que ser claro, directo y sintético, ¿no? Consideren que en el momento de la presentación de tu artículo a la revista, vamos a ver que la primera fase sobre la cual siempre va a pasar un artículo es por el comité editorial, ¿no? El comité editorial no necesariamente evalúa el contenido de la revista, pero sí evalúa la presentación de la revista. Una vez que pasas del comité editorial, va a pasar a los expertos, a los pares. Y los pares son los encargados de evaluar el contenido realmente de tu investigación, ¿no? Entonces, muchas veces las conclusiones que tú vas a presentar en tu investigación van a ser literalmente evaluados principalmente por los pares al momento de su evaluación, ¿no? Entonces hay que tener mucha consideración al momento de hacer la redacción, no solamente la discusión de los resultados, sino también de las conclusiones de tu investigación. Muchas veces en algunos artículos utilizamos o hacemos participar a otras personas que no están dentro de la lista de autores, ¿no? O de repente instituciones que han participado, subvencionando, auspiciando el trabajo de investigación. Entonces hay una parte dentro del artículo que correspondería a los agradecimientos, ¿no? Entonces los agradecimientos se hacen a personas y se hacen a instituciones que hayan colaborado, ¿no? Pero que no necesariamente son autores, ¿no? En este caso, la parte de agradecimientos. Y finalmente, la parte de referencias bibliográficas, acuérdense que la bibliografía va a depender, uno, del estilo de redacción y dos, de las exigencias de la revista. A veces cada revista tiene su propio estilo de redacción, entonces hay que tratar de ajustar referencias bibliográficas a las exigencias de la revista que tú hayas utilizado, o en este caso estés pretendiendo publicar. Pero lo que siempre todas las revistas te van a exigir es que las referencias bibliográficas pues sean vigentes, sean actuales, ¿no? No tengan mucha antigüedad. Generalmente hablamos de unos 5 años en promedio, no más de 5 años de antigüedad. Si bien es cierto, pueden haber algunos conceptos teóricos que hagan referencia a trabajos o artículos que tengan mayor antigüedad,
pero lo más, vamos a decir, lo más abundante o lo que debe de primar en las referencias bibliográficas es una antigüedad no mayor de 5 años, ¿no? En las referencias, acuérdense, utilizamos diferentes estilos, por ejemplo, APA, Vancouver, Chicago, Harvard. Hay que ver cuál es la exigencia de la revista, pero generalmente en nuestro artículo madre podemos utilizar lo que normalmente se utiliza. Por ejemplo, en salud utilizamos Vancouver, en ciencias sociales utilizamos APA, en ingeniería, por ejemplo, utilizan ISO, ¿no? O de repente en alguna otra especialidad pueden utilizar Chicago. Entonces, la ventaja de utilizar gestores de referencia es que podemos cambiar la referencia bibliográfica al estilo que de repente nos exija la revista, ¿no? Una vez que has terminado con la redacción del artículo, podemos recién pensar en elegir la revista donde se desea publicar. Consideren que el primero es un artículo madre, y una vez que tienes el artículo madre, recién empiezas a buscar la revista en la cual quisieras tú hacer la publicación, ¿no? Una recomendación que se hace es, una vez que empiezas a ver las revistas, de repente que tocan los temas de tu investigación, es un poquito indagar sobre las características de la revista que tú has elegido, ¿no? Abrir algunos artículos, leerlos, ver el estilo de redacción, ver la forma de presentación, para que tú ya vayas pensando en cómo vas a adecuar tu artículo para la publicación en la revista que acabas de elegir, ¿no? Entonces, hay que revisar, siempre en la parte, en todas las revistas va a haber ahí un link que te va a dar o una pestaña que te va a sugerir y te va a decir, ¿no? Sugerencias para los autores. Entonces, en esta parte lo que tú tienes que ver es cuáles son las normas que te exige la revista para la publicación, en este caso, en esa revista, ¿no? Ver las recomendaciones que hacen, ver el perfil también de la revista y, de todas maneras, repasar o ver algunos artículos para ver, en este caso, cuál es, vamos a decir así, el estilo con el cual han redactado los artículos, ¿no? Al momento de elegir la revista en la cual deseas publicar, hay que revisar siempre el perfil de la revista, como les decía. Hay que revisar algunos artículos y revisar las versiones finales, ¿no? Una vez que ya tengas decidida la revista y hayas adaptado, entonces hay que presentar o hay que adaptar o hay que preparar tu artículo para la revista que hayas elegido, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es ver cuáles son la cantidad de palabras, por ejemplo, que te exige la revista para ser publicada a nivel del resumen. Como te decía, las revistas te exigen 150, 200, 250 palabras en la parte del resumen, o en la parte de los contenidos generales te dice la revista no más de 2.000 palabras, 2.500 palabras, y en algunos casos, como por ejemplo la presentación de artículos de investigación breve, te piden 1.500 palabras, hasta en este caso la parte de agradecimiento. La parte de referencias no entra dentro del conteo de palabras, ¿no? Y una vez que hayas ajustado, vamos a decir, a los lineamientos de la revista, siempre ver cuál es el estilo de referencias que utiliza la revista para su publicación. Entonces, para terminar esta presentación, recuerda algunas recomendaciones. Generalmente, tus resultados determinan el alcance de la revista. Tus resultados, tienen que ser presentados según el perfil de la revista. Y tus resultados considera que resultan siendo una primicia, ¿no? Para la revista y para su publicación, ¿no? Y te sugiero que no debe haber resultados iguales o publicaciones similares o iguales en la revista que hayas elegido, porque probablemente pues van a desestimar tu publicación, a menos que tenga de repente pues un contenido importantísimo que quisiéramos dar a conocer a la comunidad en general, ¿no? Yo creo que hasta acá podríamos hacer la presentación de estos temas. Si tuviéramos alguna consulta referente a lo que acabamos de desarrollar, Teodoro.